Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien los va a acompañar en el programa de esta primera hora, 1 de la madrugada, hora peninsular, las 0 horas en las Islas Canarias, del domingo 26 de octubre de 2025. Hoy traemos al programa a Johann Strauss II, nacido tal día como ayer, 25 de octubre de 1825. Justamente vamos a celebrar el segundo centenario del nacimiento del compositor, conocido popularmente como el Rey del Vals. Johann Bautista Strauss fue un compositor austríaco de música ligera, en particular música de baile y operetas. Conocido por sus valses, oberturas, polcas y marchas, siendo el compositor preferido en los programas de música de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena. Comenzamos nuestro programa saludando a la Virgen María, ofreciendo el programa, encomendando las intenciones de Radio María, de todos sus oyentes y benefactores, y muy en especial encomendamos a las personas que están sufriendo, que están atravesando momentos de dolor, para que la Virgen les consuele, les conforte y les ayude a llevar la cruz. Y para esta oración, hoy vamos a rezar con el Ave María de Franz Schubert, en una versión de la soprano Kiri Te Kanawa, acompañada al arpa por Thelma Owen. Grazie
Y con este bello Ave María de Schubert, cantado por la soprano Kiri Te Kanawa y acompañada al arpa por Thelma Owen, comenzamos el programa de hoy. Schubert no compuso esta obra en principio como una partitura religiosa, sino que es un lied de 7, un ciclo de 7 lied o canciones que el compositor austríaco escribió basándose en un célebre poema épico de el británico Walter Scott, y lo compuso para las reuniones pequeñas e informales donde se juntaba con sus amigos aficionados a la música. Incluso muchas veces el propio Schubert estaba al piano, lo que se conocían como las Schubertiadas. Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María. Queridos oyentes, ya estamos inmersos en una nueva temporada de Radio María, en la que un servidor pues continúa aquí con ustedes, gracias a Dios y a la Virgen que me lo permiten. Y pues no les he hablado antes de la programación que tengo prevista para este nuevo curso, para este nuevo ciclo, pues porque no ha habido tiempo, ya que mi primer programa, el del mes de octubre, fue el que coincidió con el día 12 y opté por dedicarlo íntegramente a la Virgen del Pilar. En el día de hoy voy a hacer una pequeña presentación de lo que ha sido el curso pasado y lo que nos queda para el presente curso relativo al año 2025. Lo que vamos a hacer en 2026 se lo iré contando más adelante en un futuro programa para no extenderme demasiado. Este año 2025 tuvimos en febrero, el 16 de febrero, a Eduardo Lalo, violinista y compositor, por cumplirse 150 años del estreno de su Sinfonía Española, que dedicó a Pablo Sarasate. En marzo traíamos al programa a Maurice Ravel, también francés, del que se cumplían 150 años de su nacimiento. En marzo también, el 30, celebrábamos el 150 aniversario del estreno de la ópera Carmen de Bizet en París. 27 de abril celebrábamos los 340 años del nacimiento de Johann Sebastian Bach. En julio celebrábamos los 100 años del fallecimiento de Erik Satie. En agosto, el 50 aniversario del fallecimiento de Dmitri Shostakovich, compositor ruso. En octubre, mes en que estamos, hemos dedicado a la Virgen del Pilar, y hoy, como les dije, vamos a dedicar el programa a Johann Strauss. Y nos quedan pendientes los compositores contemporáneos en el centenario del nacimiento de dos figuras fundamentales, Pierre Boulez y Luciano Berio. Hoy, como les decía, nos vamos a centrar en
Johann Strauss II o Johann Strauss hijo, nacido en Viena el 25 de octubre de 1825, conocido popularmente como el Rey del Vals. Este compositor austríaco revolucionó el vals elevándolo de danza campesina a la corte imperial de los Habsburgo, superando así la fama de su padre. Su camino al éxito, sin embargo, no fue tan fácil como se supone. La historia de los Strauss empieza con Johann Bautista Strauss, el primero de la línea de músicos de la familia. Tras la muerte de su madre, cuando apenas tenía 7 años, y la de su padre con 12, su madrastra decide enviarle de aprendiz al taller de encuadernación de Johann Dichtstiel, donde empieza también a tomar clases de violín y viola. Con el paso del tiempo, Strauss se labra una importante carrera como músico y compositor, ganándose un público amplio y variado. Es conocido, como les decía, por el Rey del Vals. Tras la muerte de su padre, el músico une su orquesta con la de su progenitor y tras algunos ajustes consiguió formar una orquesta de 300 profesores instrumentistas cuando él contaba con 28 años de edad. Como les decía, el vals, considerado como una danza folclórica propia de las clases bajas. Sin embargo, Strauss cree que ese tipo de música, componiendo melodías elegantes y arreglos sofisticados, puede ser elevado a la categoría de música cortesana. Los valses, el Danubio Azul y el Murciélago, fueron 2 piezas claves para el ascenso de Strauss a la categoría de auténtica celebridad. El éxito de sus composiciones fue tal que realizó giras por Polonia, Alemania, Rusia y Gran Bretaña. Incluso llegó a tocar en Estados Unidos en el año 1876, coincidiendo con el centenario de la Declaración de la Independencia. Compuso más de 500 valses, polcas y otros tipos de música de baile, así como varias operetas y un ballet. Escuchemos en primer lugar una de sus obras más conocidas, El bello Danubio Azul, opus 314. Se dice que esta obra, El Danubio Azul, es el himno secreto de Austria, y junto con la marcha Radetzky es una pieza tradicional del concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. Ya en su estreno mundial en 1867, esta obra destacó un entusiasmo abrumador, y el estreno de la versión coral llevó a un periodista a utilizar el término éxito por primera vez en la historia de la música. El título oficial, Por el bello Danubio Azul, se basa en poemas de Carl Isidor Beck. Escuchemos El bello Danubio Azul, opus 314, en versión de la Orquesta de Conciertos Vienesa, dirigida por Alfred Scholz.
Acabamos de escuchar El bello Danubio azul, opus 314, de Johann Strauss, hijo, en una versión de la Orquesta de Conciertos de Viena dirigida por Alfred Scholz. Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina. Y continuando con Johann Strauss II, Johann Strauss hijo, denominado por muchos el rey del vals, vamos a pasar ahora a escuchar una obertura, en concreto de El murciélago. El murciélago es una opereta cómica en 3 actos con música de Johann Strauss II sobre libreto en alemán de Henry Mailhack y Ludovic Halevi. Está basada en la obra francesa La Rebelión, de Karl Hartner y Richard Henne. El estreno del murciélago tuvo lugar en el Teatro de Viena en 1874, y tras un relativo fracaso inicial, la obra fue ganando aceptación en las sucesivas reposiciones, en las que el autor había hecho algunos cambios tanto en el libreto como en la partitura. Escuchemos la obertura de El murciélago de Johann Strauss hijo en versión de la Filarmónica de Viena dirigida por Zubin Mehta.
Acabamos de escuchar a la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Zubin Mehta, interpretando la obertura de la opereta El Murciélago de Johann Strauss II, a quien estamos dedicando el programa de hoy por cumplirse el segundo centenario del nacimiento del maestro. Y vamos a volver otra vez al vals de este
Johann Strauss II, conocido como el rey del vals, y en este caso se trata de el Vals del Emperador, opus 437. También llamado Kaiservals, el título era Hand in Hand, es decir, mano a mano. Fue compuesto para un brindis del emperador austriaco Francisco José con motivo de su visita al Kaiser Guillermo II de Alemania. Este brindis implicaba tener lazos de amistad entre Austria y Alemania. El editor Simrock sugirió el nombre de Vals del Emperador, cosa que agradó a Strauss. Fue estrenado en Berlín en octubre de 1889. Una tranquila introducción da paso a la bellísima primera melodía del vals, que termina con un solo del violonchelo, previo a una fanfarria final de trompetas y timbales. Lo escuchamos a la Orquesta de Conciertos de Viena, dirigida por Alfred Scholz.
Así sonaba el Vals del Emperador Opus 437 de Johann Strauss hijo, en una versión de la Orquesta de Conciertos de Viena dirigida por Alfred Scholz. ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásicaenradiomaria2@radiomaria.es. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es. Y continuando con el programa que dedicamos al segundo centenario del nacimiento de Johann Strauss hijo, que nació en Viena un 25 de octubre de 1825. Con motivo de ello, vamos a escuchar otra de sus obras, en este caso una de sus polcas más famosa, la polca Tristras. La música rezuma alegría y exuberancia, cautivando al oyente con su energía contagiosa. A lo largo de la pieza, Strauss muestra su talento excepcional para crear melodías y orquestaciones grandiosas. La polca está llena de divertidos intercambios entre los grupos instrumentales de la orquesta, creando un delicioso diálogo entre las voces musicales. A medida que avanza la composición, el tempo se acelera, intensificando la contagiosa energía. Tristras Polka Opus 214 es una estimulante muestra del dominio de la melodía y el ritmo de Strauss. Su encanto cautivador y sus ritmos trepidantes lo convierten en uno de los favoritos entre el público. Escuchemos Tristras Polka Opus 214 de Johann Strauss hijo, en una versión de la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Zubin Mehta.
Y con esta bella polka, Tristras Polka, opus 214, de Johann Strauss II, llegamos al final del programa que hemos dedicado a este compositor austríaco, conocido popularmente como el Rey del Vals, conmemorando el 2º centenario de su nacimiento. Los ha acompañado José Vicente Molina con el deseo de que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Nos encontraremos de nuevo, si Dios quiere, dentro de 15 días, aquí en Clásica en Radio María. No se olviden, muy buenas noches y que Dios los bendiga. Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco.